Bueno, buenos días, Elisa, Isabel, gracias por la invitación. Qué bonito proyecto de ir difundiendo, ir transmitiendo la información. Sí, la primera aproximación, por ahí estaba Jessica, la hija de Kai, está por aquí ahorita, allá, que ha sido puente para una cantidad de conexiones y relaciones, y bueno, y que Dios proteja el alma de tu papi, pero de verdad un personaje, ¿no? Un personaje completo. ¿Desde cuándo como médico? Bueno, te puedo decir que mi papá me llevaba desde los 12 años al centro médico y nos da unas responsabilidades gigantes. Entonces, ¿desde cuándo en el centro médico? Toda la vida ya. Y bueno, vamos a hablar de este tema que, bueno, empezó todo como un hobby y ha terminado siendo como una profesión. Vamos a hablar del jardín botánico porque es impresionante la historia y todo lo que ha habido detrás de él y lo que ha tocado vivir. Vamos a pasar a la siguiente. Desde el punto de vista histórico es interesante saber que el jardín botánico forma parte del proyecto inicial de la Universidad Central de Venezuela. Es un proyecto que se inicia con el gobierno de Medina. Con el gobierno de Medina es que se comienza la Universidad Central y la idea era que el Hospital Vargas de Caracas se había quedado pequeño para la ciudad, era insuficiente para la ciudad y se plantea diseñar un área hospitalaria donde se empieza en un hospital universitario, áreas relacionadas con medicina y después la segunda construcción que se hace en la universidad, en los terrenos de la famosa hacienda Ibarra, que es una hacienda de caña y añil, es el edificio del Jardín Botánico. El edificio del Jardín Botánico es la segunda construcción que se hace dentro del proyecto de la Universidad Central, que empieza en los años 40 y luego se termina de consolidar en los años 50. Entonces, el doctor Tobias Lasser, médico, fue el promotor del Jardín Botánico, fue su director por muchísimos años y aparte el doctor Lasser tiene el mérito que fue a su vez el promotor de la Facultad de Ciencias y de la Escuela de Biología. O sea que no solo en el Jardín Botánico, sino que la actual Facultad de Ciencias y la Escuela de Biología estuvo involucrado el doctor Tobias Lasser. Y luego el Jardín Botánico se inaugura en el año 58 y en ese año se trasladan dos patrimonios importantísimos al Jardín Botánico que estaban en manos del Ministerio de Agricultura y Cría. El instituto pasa a ser en ese momento el Ministerio de Agricultura y Cría y se traslada la biblioteca Henry Pittier con los libros, los muebles de Pittier, que la arrancó en el año 1920, y después se traslada también el Herbario Nacional, que es la colección de plantas disecadas que actualmente están en el Jardín Botánico, que arrancó Pittier en el año 21. En este momento se cuenta con 470.000 muestras botánicas archivadas en el Herbario Nacional. Después del 58 se traslada, hay un hito importante histórico, que es que el Jardín Botánico era como un centro de actividad subversiva. El gobierno de turno lo decreta Parque Nacional para poder justificar la entrada de la Guardia Nacional. Entonces se decreta Parque Nacional, entra la Guardia Nacional y es el famoso conflicto en los años 69 y 70, donde se cierra la Universidad Central en ese periodo. Pasamos a la siguiente. Luego hay una serie de hitos, pero el más importante pasa a ser parte de Imparques, del Jardín Botánico, y en el año 1991 se crea una fundación, la Fundación del Jardín Botánico, donde están involucradas el Ministerio de Ambiente con Imparque, el FONACYT y la Universidad Central. Y esa fundación de alguna forma tenía recursos y el Jardín Botánico empieza a crecer de manera significativa en ese momento. La siguiente. Ok. El otro hito histórico importante que ocurre para el Jardín Botánico es en el año 2000. En el año 2000 es decretada la Universidad Central como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y de hecho la UNESCO exige que estuviera involucrado el Jardín Botánico para decretar la universidad como Patrimonio de la Humanidad.
En ese momento el presidente de turno le devuelve a la UCB el jardín botánico como parte de la Universidad Central y deja de ser la Fundación Jardín Botánico de la FONACYT y pasa a ser Fundación Instituto Botánico. Y luego, en el año 2013, el gobierno pasa todas las nóminas a la UCB, todo el jardín botánico ya definitivo de la UCB, incluyendo las nóminas, pero no las partidas. Y ahí empieza un declive, en caída libre del jardín botánico. Pasamos a la siguiente. Esta es una foto interesantísima. Este es un trabajo de Aguedita Cos, que saqué esta foto, donde tienen una vista panorámica aérea del jardín botánico, miren, en los años 40, cuando era la Hacienda Ibarra. Y lo que estamos viendo, vamos a ver si se puede señalizar aquí de alguna forma, están viendo aquí las montañas que separan el jardín botánico, bueno, este es el río Guaire aquí arriba, las montañas jardín botánico, y estos son los terrenos que posteriormente van a ser la Universidad Central, ¿okay? El campus universitario. Y esa es una hacienda, pasa a la siguiente. Fíjese, esta está la hacienda en plena actividad productiva, era una hacienda de caña y añil, puras gramíneas. Por lo tanto, todo lo que ven en el jardín botánico está sembrado, fue sembrado posteriormente. ¿Okay? Entonces eso es importante, porque en algún momento me pidieron que diera una charla en la universidad sobre el patrimonio ambiental del jardín botánico, pero patrimonio natural del jardín botánico, sí, un patrimonio natural y ambiental, pero fabricado por el ser humano, ¿okay? No es espontáneo. Y aquí volvemos a ver, mire, la Hacienda Ibarra, la casa de la hacienda, esta es la entrada ahorita de la Puerta de Tamanaco y el jardín botánico que quedaría hacia el norte. La siguiente. Y tienen la representación del mapa actual del jardín con el momento, miren los movimientos de tierra de la UCB en el año 49. Están viendo todos los movimientos de tierra, la montaña que es parte del jardín botánico y las áreas planas del jardín botánico. Pasa a lo siguiente. El jardín botánico tiene tres grandes patrimonios, por decirlo de alguna forma. Su jardín, propiamente el jardín y las colecciones de plantas. Luego tenemos el Herbario Nacional con la colección de plantas disecadas, le acabo de mencionar 470.000 muestras botánicas archivadas, de las cuales 7.000 son muestras tipo. Muestras tipo significa que es la primera vez que se descubrió esa especie para la ciencia. Y hay 7.000 muestras tipos archivadas. Y luego tenemos la biblioteca Henri Pittier con los libros, los muebles de Pittier, inclusive hay más de 1.000 documentos de Pittier en la biblioteca. Dentro de los valores históricos que han pasado por el Jardín Botánico, obviamente, ni hablar del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, que hace el diseño de la universidad en su totalidad, incluyendo el Jardín Botánico. El doctor Tobias Lasser como promotor y fue el que llevó y el primer director del Jardín Botánico, desarrolló el Jardín Botánico. Henri Pittier con sus colecciones, el herbario y la biblioteca que se mantienen actualmente. August Brown fue el primer jardinero que llegó al Jardín Botánico y lo trajo Tobias Lasser en el año 52. August Brown venía de Suiza soñando con aprender sobre xerofítica, sobre cactus, y cuando llega al trópico y ve las palmas, se enamoró de las palmas. Y eso explica por qué el Jardín Botánico en un momento fue un gran palmetum. Fue la colección de palmas más grande de América en el año 1994. Y hemos tenido, obviamente, personajes y botánicos como el doctor Leandro Aristigueta, también promotor y trabajó en la Facultad de Ciencias. Entre los valores arquitectónicos está el edificio, posiblemente, bueno, a lo mejor uno es enamorado del sitio, pero para mí el edificio más bonito de la universidad es la primera, como le digo, la primera obra después del área médica de la universidad que se realiza. Y en ese edificio, Carlos Raúl Villanueva practicó todo lo que iba a hacer después en la Universidad Central. O sea, ahí tenemos espejos de agua, los vitrificados, tenemos auditorios, las lagunas, los murales, los hexágonos en las paredes,
los caicos del piso. Todo lo que ustedes van a ver a lo largo de la universidad está todo representado en esta construcción. El jardín tiene estos dos bellos murales. Hay un mural de Narváez, el único mural. Narváez se caracteriza por sus esculturas, aunque vi una obra pequeña de pintura de Narváez en algún momento, pero se caracteriza por las esculturas. Pero este es el único mural de Narváez que conseguí un documento escrito donde cobró 4.000 bolívares en aquel momento por el diseño, ¿sí? Y hay un mural de Wilfredo Lam que también es invaluable. Pasa a la siguiente. El jardín llegó a estar en un momento bellísimo, con su engramado, con setos, con las distintas colecciones. Aquí es una colección de cicacia. En algún momento había partidas, tenía sus sistemas de riego, tanques, agua, y el jardín se mantuvo por muchísimos años muy bien. La siguiente. La Laguna Venezuela, fíjense que es el mapa de Venezuela, ¿sí? Aquí está el estado de Sucre, Falcón. La Laguna Venezuela llegó a ser también la colección de plantas acuáticas más importante de América. Vamos a ver que va a estar el profesor Justiniano en otra de las imágenes y el profesor Castillo, que estuvo con nosotros hasta hace unos años. La siguiente. Todo iba muy bonito, aunque del 2013 venía con cierto declive el jardín botánico. En aquel momento posiblemente ya yo tenía aproximaciones. Estábamos en el centro médico, en la junta directiva, que por cierto está el doctor Morales aquí que me acompañaba en la junta directiva, y desde la junta ayudamos algo al jardín botánico con algunas publicaciones, a remodelar algunos de los viveros. Pero con el profesor Gabaldón veníamos y él ya se quejaba que no había recursos, que se venía deteriorando. Pero la debacle comienza en el 2017, cuando estaban los conflictos en la ciudad y les retiraba la Guardia Nacional. Recuerden que desde el 69 estaba la Guardia Nacional porque había un decreto de Parque Nacional. Retiran la Guardia Nacional y pasa a la siguiente y comienza la destrucción del jardín, ¿ok? Incluyendo, ese es el cuartel de la Guardia Nacional, o sea, se llevaron techos y paredes. Tú verías todo. Empezó un nivel de destrucción del jardín sin precedentes. Pasa a lo siguiente. Miren las estructuras, los salones, ya hasta le escribí al personal, ya fue saqueado, ¿no? Como déjenos tranquilos, ¿no? Ya suficiente. Pasa a la siguiente. En los viveros, el orquidiario, ¿cómo quedó el orquidiario? Pasa a la siguiente. El jardín botánico tenía 8 vehículos propios. Tenía camionetas 4x4 para el traslado de los investigadores, camión cisterna, de volteo, había un mini chover. Todo eso lo que quedó fue el esqueleto, ¿no? Todos quedaron los chasis. Pasa a la siguiente. Miren las oficinas por dentro, cómo está el jardín botánico, ni hablar de la vegetación. Los hongos se estaban comiendo los chaguaramos. Pasa a la siguiente. Así es como recibí el jardín botánico, ¿no? Lo que están viendo en el año 17 fue la recepción del jardín botánico. Una noche me llaman del consejo universitario y me llama el vicerrector administrativo y me dice: mire, doctor Cribó, y su nombre ha salido varias veces por aquí. ¿Usted quiere dirigir el jardín botánico? Se quedó acéfalo, la directora se fue. Yo sabía la condición que estaba el jardín. Digo, bueno, déjeme pensarlo esta noche, mañana le aviso, ¿no? Y la verdad que el razonamiento fue: está tan destruido que todo lo que haga va a ser mejor. O sea, escupo una pepa de mamón y germina, ya se mejoró el jardín botánico, ¿no? Entonces, pasa a la siguiente. Mire el herbario, las muestras, lo que estaba ocurriendo con las muestras. Hay un pequeño coleóptero, un pequeño escarabajo que en una noche se come una hoja, una página del herbario completamente, ¿no? En el año 17, entonces, este es el nombramiento que hizo la doctora Cecilia García Arocha. Pasa a la siguiente, ya como director, y me incorporó inmediatamente, aunque eso fue en enero, ya desde diciembre del 17 ya me han dicho que me encargara, y lo primero que veo es que vienen las vacaciones de diciembre, no se me olvida, sábado 18 de diciembre, se cierra el jardín, se van todos los empleados y va a quedar eso ya destruido, pero solo, abandonado, sin nadie, o sea, no va a quedar nada. Pasa al siguiente, y ese día, ese sábado, me fui a Mari Pérez, me fui al cuartel que está arriba, la Guardia del Pueblo, pedí permiso, me recibió un coronel y le expliqué la situación, y de alguna forma el coronel se sensibiliza y me dice que me van a mandar unos muchachos para custodiar el jardín botánico, ¿no?
sin agua, sin luz. En ese saqueo que estamos viendo ahí, se llevaron 1.200 metros de cable cero de electricidad, sin electricidad, se llevaron todas las tuberías, todos los sistemas de riego, gobiernos, camiones, 64 equipos de aire acondicionado, 60 cámaras de seguridad. O sea, el saqueo fue completo. Cuando yo pienso que va a llegar, me van a mandar la Guardia Nacional esa tarde, yo pensé que iban a montar un campamento, iban a ver asesoramiento. Me llega ese camión con 8 muchachos, con unas mochilas de fusibles, y me dicen, bueno, doctor, ¿y dónde vamos a comer? ¿Y dónde vamos a dormir? Aquí no hay luz, aquí no hay agua. Bueno. Y esa misma tarde moverse a buscar tobos para traer agua. Un paciente me donó unas literas, aquí se están trayendo unas literas. Una compañía me prestó una planta eléctrica con unos faros de iluminación y medio parapeteamos para que se justificara. Inclusive ese diciembre que iban a comer y me tocó a mí, bueno, buscaba todos los días, les mandaba comida por el resto de diciembre hasta que en enero conseguí una compañía que le financiaba la comida, ¿no? Pasa la siguiente. Y en ese momento se empezó poquito a poco, entre amigos, pacientes, conocidos, algunas instituciones, empezamos a tener un poquito de apoyo y, por ejemplo, aquí, fíjense los libros, muchos de los libros deteriorados, empezamos a hacer restauración de algunos libros de la biblioteca, lo siguiente. El Herbario Nacional, que si bien estaba destruido, fíjense que todavía aquí arriba ven que todos los aires acondicionados fueron robados, las lámparas colgando, pero el archivo nos ayudó, conseguimos con la Embajada de Suiza y el Consulado de Costa Rica, nos donaron bolsas, carpetas, pastillas naftalinas, y si bien quizás así es como se mantenían 1.700 las muestras, pero era la forma de mantenerlo. No había nada, había que protegerlas todas porque si no iba a desaparecer el Herbario Nacional. Y hay que reconocer al personal del jardín, del herbario, porque hay que verle la cara a 500.000 de muestras, preservarlas, ¿no? La siguiente. Todos los chaguaramos, el famoso Paso de Chaguaramos, que era así como la Hacienda Santa Teresa, era un icono de la ciudad, perdidos. No nos quedaba ni una palita en el jardín botánico, se robaron todo. Entonces empezar a ver cómo hacíamos. Si quieres, al anterior un momentico. Entonces, aquí hablo con Luis Parilli del Parque Eléctrico, digo, Luis, tengo este problema, tengo que sacar estos chaguaramos, están enfermos. Me dice, oye, Cribó, yo te los podo, pero no los traslado, no los pico, ni los traslado. Y como le digo, bueno, yo soy cirujano, dale, no, córtalo. Cortamos todos los chaguaramos muertos, todos los chaguaramos muertos, y si quieres pasa la siguiente, y muchos de ellos que estaban contaminados de hongos, no puedo picarlo y llevarlo a otro lado, voy a regar la enfermedad. Entonces, bueno, se incineraron muchos de ellos en el sitio, que fue un paquete, porque la gente pasaba en la autopista y las redes decían, el jardín botánico, están quemando el patrimonio, están así. No importa lo que hagan, el jardín botánico tiene un problema, tiene una exposición muy larga, tiene 1 kilómetro de exposición por la autopista, y estás en cola, todo el mundo ve para la derecha. Entonces, si el monte está largo, entonces los pacientes, doctor, ya usted no es director del jardín, eso está horrible, mira el monte, ¿no? Si está podado, todo el mundo qué bonito, pero no ven todo lo que hay detrás o sea, el monte es el marcador de cómo está el jardín botánico, ¿no? Pasa la siguiente, aquí conseguimos con la gente de Fospuca y de otros que nos ayudaran a empezar a recoger toda esa materia vegetal que tenía en el jardín. Pasa la siguiente, un paciente me dona cemento, polvo de mármol, cica, y empezamos, por ejemplo, a recuperar la laguna del didáctico, se empieza a recuperar la laguna del didáctico. Miren la laguna de Venezuela como está en la foto y cómo estaba. La laguna de Venezuela totalmente destruida, pasa lo siguiente. Se empieza a hacer las limpiezas, a limpiar, pasa lo siguiente. Aquí tenemos, bueno, la foto arriba, Justiniano Velázquez, posiblemente el experto más grande en América de plantas acuáticas. Él falleció, logré conocerlo. Y el profesor Castillo, era alumno de Justiniano, era el que mantenía las lagunas. Desafortunadamente se nos fue primero a Chile, ahorita está en Canadá. Obviamente con los salarios es invivible, pues les digo, como profesor de neurocirugía y director del jardín botánico, yo gano $2 la quincena, ¿no? Ese es el salario de la universidad. Y o sea, que los que están ahí para mí son héroes, ¿no? O sea, cómo van, cómo asisten, y no le puedes exigir al personal que venga cuando puedan, ¿okay? Porque si no tienen que sacar plata de su bolsillo para ir a trabajar. Y aquí hasta la gerente de administración estaba ayudando con las lagunas. Pasa lo siguiente.
Hicimos una campaña de recolección de agua para comprar camiones de agua para poder reponer la laguna de Venezuela. En un momento, no se acuerdan que en la ciudad no había agua, ¿no? Entonces era dificilísimo, era así como ¿cómo pido agua en un momento que la gente no tiene cómo tomar agua, ¿no? Pero hubo donaciones de bancos, del Consulado de España, cada quien iba donando un camión y así hicimos con algunos voluntarios que vinieron y empezamos a recuperar la laguna para hacer la siguiente. Uno le pone un cariño a la laguna, impresionante la respuesta. El loto clásico, y este es un loto traído del Nilo de Egipto, que lo mandaron a Venezuela porque estaba el profesor Castillo aquí. Y como era una referencia, nos dieron el loto blanco, que a su vez nosotros lo donamos al Jardín Botánico de Maracaibo para que haya un backup, porque aprendió que tiene que haber las muestras en otros lados, porque uno no sabe cuándo se van a perder aquí, ¿no? La siguiente. Aquí, aunque ustedes no lo crean, aquí hay una laguna, que era la laguna de la entrada, que hubo un error hace unos años donde el encargado del jardín en aquella época se le ocurrió que iba a dragarla para hacerla más profunda, para meter unos barquitos, y resulta que al dragarla sacaron el sedimento impermeable de arcillas impermeables, dejó de ser laguna. ¿Sí? Entonces, bueno, se consiguió que nos ayudaran algunos organismos del Distrito Capital que nos ayudaran a limpiarlo, para hacer la siguiente, con voluntariado. Aquí ven cómo se mantenían sin riego, con camiones, con tobos, con voluntarios, tratando de preservar las especies. La siguiente. Esto es también interesante porque un paciente me dice, yo quiero ayudarlo. Yo me dedico a perforar, yo le perforo un pozo de agua en el jardín botánico. Y yo, ay, ¿cómo hago si no tengo electricidad? Digo, buenísimo, pero perforo un pozo y no tengo electricidad. Entonces, ¿qué hago con la electricidad? Se le escriben a Corpoelect, al mayor general que estaba encargado, la situación, y no hubo forma. Entonces le pregunto a mis amigos constructores, ¿qué hacen ustedes cuando tienen una obra con la electricidad? Me dice, no, doctor, usted habla con una cuadrilla, le paga y ellos se encargan, ¿no? Entonces hicimos así, se habló con una cuadrilla y bueno, efectivamente eran 4 donantes que iban a ayudar para montar la luz y traerla desde Plaza Venezuela, traer la luz a un poste desde Plaza Venezuela para el Jardín Botánico, porque les digo, todo el sistema terrestre de electricidad robado. Y hay que ver la cara, como uno se lleva 1200 metros de cable cero, tiene que saber de eso, son 15.000 voltios que están pasando por ahí, ¿no? Pero bueno, el hecho es que se logra montar, igual de los 4 donantes, donaron 3, al final, bueno, vamos a completar, se trae la electricidad al jardín botánico, pasa la siguiente, y el paciente cumplió. Cuando le dije, mire, tengo electricidad, entonces al lado del poste empezaron las perforaciones para el pozo de agua, pasa la siguiente. Empezamos a traer colecciones de colegas, de amigos, desafortunadamente César Díaz, que era un gran coleccionista de palmas y cicas, falleció y la familia donó las plantas al jardín. Aquí estamos recogiendo las cicas, íbamos en la autopista llevando la colección de cicas. Había un área que había hecho Leandro Aristigueta de plantas muy antiguas, se llaman plantas paleozoicas, de la época paleozoica. Esas se perdieron todas, el 100% se habían perdido de la colección que había hecho Leandro Aristigueta. Y bueno, y repusimos una gran cantidad de cicas de la colección de César allá en el jardín. Pasa lo siguiente. Esto también fue muy interesante. Está el abogado Daniel Rosales arriba, también me dijo, ¿cómo te ayudo? Yo tengo una fundación de rehabilitación de reos, después que son liberados, de cómo reintegrarlos. Nos hizo los contactos con el sistema penitenciario y logró traernos reos de baja peligrosidad al jardín. Y era un ganar-ganar. Por cada día de trabajo le rebajan 2 días de pena. Entonces, en 3 oportunidades, porque sin personal en el jardín, con un salario que no se lo mencioné, el presupuesto del jardín, $6 al año de presupuesto. ¿Okay? Entonces, para que entiendan el esfuerzo que había que hacer para esto. Y en 3 oportunidades, entonces es interesante porque traían los reos, la Guardia Nacional, Supermercados Plaza nos daba la comida de ese día y podíamos hacerle cada tanto, hicimos en 3 oportunidades mantenimiento del jardín con esta forma, ¿no? Pasa a la siguiente.
Hubo oportunidad de hacer contactos afuera. Aquí estoy en Florida, con el Montgomery Botanical Center, con Patrick Griffith, que es el presidente. Este es un centro de estudios de palmas y cícadas. Solo en palmas tienen más de 800 especies de palmas. Se estableció un convenio, llegamos a recibir semillas de ellos en algún momento, la siguiente. Esto es en el Real Jardín Botánico de Madrid, con los archivos históricos impresionantes. Pues podemos conversarlo, pero es impresionante los archivos históricos de Madrid. Pasa la siguiente. Aquí, bueno, después un chaparrón gigante que nos cayó con el director y el jefe de jardines del Fairchild Botanical Garden, que también mantenemos una relación. Nos han dado también una cantidad de especies del Fairchild en Florida. Este es si pasa la siguiente, el Jardín Botánico del Quindío en Colombia. Rodrigo Bernales, un experto en palmas que está aquí, tiene inclusive un libro de palmas de Colombia espectacular. Fuimos estableciendo contacto. Aquí con John Dransfield. John Dransfield, el libro de palmas más importante del planeta, General Palmarum, es de John Dransfield, y fue director del Kew Garden de Londres, que junto con el Jardín Botánico es el otro Jardín Botánico Patrimonio de la Humanidad. ¿Okay? Aquí ya había que empezar a pedir ayudas de otro tipo, o sea, ya no me es suficiente con donaciones, esto es un proyecto más grande, y esto fue una reunión. Xiomara Cuevas, me fui a la defensoría, pedí ayuda, pedí auxilio, que el jardín se está deteriorando, necesitamos ayuda, y la defensora ambiente reunió aquí más de 12 organismos del Estado, de agua, de electricidad, para ver cómo hacíamos para involucrar y ayudar al jardín botánico. ¿Sí? Pasa a la siguiente. La misma gente que me ayudó con los riegos a peligrosidad tenía contacto con Douglas Rico, vino el CIPES a ayudar porque seguían los robos continuos. De hecho, está el jardín botánico, las montañas, y detrás está medicina tropical. Bueno, medicina tropical ese año tuvo 67 robos. Lo desvalijaron también medicina tropical del otro lado. Y empezamos a hacer contactos, hubo algunos eventos de clima en el jardín, como agarrando un poquito de respiro al jardín. Pasamos a la siguiente. Se empezó a hacer un voluntariado muy bonito, donde teníamos un grupo que venía todos los sábados, un grupo de muchachos entusiastas que venían todos los sábados, los Boy Scouts. Un grupo muy simpático, los Furby se llaman, bien, se disfrazaban como animales y venían a ayudar a limpiar. Algunos voluntariados aquí en el Palmetto, o sea, va agarrando vida el jardín botánico, sigue. Logré que el servicio comunitario, para graduarse, todo el mundo de la universidad necesita cumplir unas horas de servicio comunitario. No se podían hacer en el jardín botánico porque era la misma UCB, y me parecía ridículo, pero si yo tengo una mano de obra, entre comillas, dentro de la UCB, ¿por qué no pueden hacer Entonces hubo que hacer todo el papeleo, los trámites con consejo universitario, hasta que me aprobaron que sí, que las horas de servicio social se pueden hacer dentro del jardín botánico. Y esto es lo que se logró. Empezamos a hacer asociaciones, por ejemplo, con ABO, la Asociación Venezolana de Orquídeas, donde yo les prestaba el jardín botánico un día al mes para sus reuniones, y ellos me ayudaban a mantener el bromeliario orquidiario. La siguiente. Hasta el punto que, miren, el 19, la exposición de orquídeas que se hacía en el antiguo Corbanca, se hizo en el jardín botánico. O sea, logramos, ojo, no tenemos ni electricidad ni agua, traer camiones de agua, plantas eléctricas, pero se hizo en el jardín botánico, ¿no? Pasa a la siguiente. Reunirse con las demás asociaciones. Arriba está el de la Asociación de Cactus, el doctor García Esquivel, que falleció también, pero impresionante, un psiquiatra. Yo creo que es el experto más grande en el planeta orquídeas, por lo menos de América seguro, ¿no? Conocedor de las orquídeas, impresionante. Aquí estamos con la Asociación de Bonsai, con la Asociación de Palmas. Aquí está César Díaz, que también falleció, pero fue el que nos donó las plantas. Aquí estamos con Sadárbol, la gente de Sadárbol, con algunas donaciones. La siguiente. Si entra dinero al jardín botánico, hay que integrarlo a la UCB y no lo ves más nunca. O sea, no lo puedo aplicar en el jardín. Entonces se creó la Asociación Civil Amigos del Jardín Botánico, que fue un acto titánico de Emilio Pittier. Emilio Pittier es bisnieto de Henri Pittier, interesante,
abogado y se movió durísimo para poder hacer una ONG en estos momentos, que no es fácil. Se logró hacer la ONG, se logró ir a la Hacienda Ibarra, la casa que les enseñé que era, miren las condiciones que estaba, pero dentro de esta casa, miren los archivos que hay. 5.000 planos originales de Carlos Raúl Villanueva. Los originales estaban ahí. Y bueno, después de convencer y hablar y mover, logré conseguirlo del Jardín Botánico y escanear los planos originales del Jardín Botánico para tratar de preservar, porque recuérdense que es patrimonio. Todo lo que usted haga tiene que estar bajo normas muy estrictas, ¿no? La siguiente. Hubo algunos eventos, aquí hubo un bautizo del libro Nacho Palacio, vino Valentina Quintero, Elisa Vega tocó, fue bellísimo ese día, se pusieron alfombras, sábanas de colores en el jardín y de verdad que fue un evento espectacular, dejó unos recursos para el jardín, sigue agarrando forma el jardín poco a poco. La siguiente, con Jardines Topotepuy, con Ricardo Fuenmayor estábamos haciendo los huertos para la vida, la gente Ecoprácticas con Fernando Jauregui también promocionándonos en la televisión y apoyándonos con estos eventos. Aquí, bueno, lo que digo que es la doble vida, no, viene del quirófano y aquí se haya muerto una palma misteriosamente, una palma cubana que estaba bellísima y a la semana veo y la palma está igualita pero seca, una palma cubana, una copernicia, y me llamó la atención porque alrededor de la palma el monte no estaba pelado alrededor, todo lleno de monte menos alrededor de la palma. Hicimos un estudio de suelos con la Universidad Simón Bolívar y efectivamente estaba lleno de hidrocarburos. O sea, a alguien le pareció una gracia llenar de algún hidrocarburo, de querosén, de gasoil o algo, y se perdió esa palma. Con los robos de medicina tropical, recuerden que en medicina tropical tiene un serpentario, ¿ok? Y, pues ahí está Luis, no sé si... Parili que me ayudó con la poda de los chaguaramos. Con los robos de medicina tropical, soltaron el serpentario. Recuerden que había la cantidad... Y mire lo que encontramos en algún momento, una cascabel enorme y con navarrete la rescataron. Me pidió presérvala. Me dice un día, no le vayan a hacer nada, guárdala hasta mañana. Entonces yo, ver dónde guardo yo una cascabel. Pero se guardó, vino el día siguiente y me dijo, bueno, como tú la cazaste, te voy a enseñar a manipularla. Y bueno, la llevamos y ellos usan para suero antiofídico la serpiente. Pasa la siguiente. Pasa aquí, son reuniones en distintos sitios, en el country, en Topotepuy, van pasando, dando charlas y tratando de promocionar en distintas televisoras. Pasa la siguiente. En distintas radios. Aquí está con Rodríguez Yoliti, con Bocaranda, en el Canal 10, siempre tratando de darle publicidad y visualización al Jardín Botánico. Se empezaron a hacer cursos. La doctora Jacopini es experta, vive en la casa al lado de José Gregorio Hernández y se ha mantenido como una historiadora de José Gregorio Hernández. Se dio clases allá. Bernardita dando clases allá, cursos de siembra, la siguiente. Seguimos haciendo los contactos para ver cómo hacíamos la custodia aquí con la policía, con la Guardia Nacional, los galpones destruidos tratando de recogerlos. Mira cómo quedaron esos galpones, puros desechos. Lo siguiente, se logra hacer unas primeras aproximaciones entre Policía Nacional de Ambiente e Imparques, la siguiente, para la custodia. Al mejorarse las condiciones, empezar a dar un poquito de seguridad, empieza a aparecer la actividad. Los grupos de visita de artes marciales, de yoga. Por aquí está uno de los asiduos en Tai Chi, está aquí con nosotros. Empezamos a tener algunas donaciones, pudimos empezar a hacerle mantenimiento a algunos árboles, la siguiente. Facultad de Ciencias, empezamos un trabajo muy bonito sobre los líquenes y contaminación ambiental. Empezaron a aparecer ya donaciones de equipos. Y empezamos, oye, qué chévere que puedo poder, aunque sea un pedacito por nosotros sin pedir ayuda. Pero en marzo del 20 llega la pandemia. Cierran universidades y jardines. 80 empleados no vienen más nunca por 2 años. Y todo lo que habíamos hecho, pasa a la siguiente, ese era el jardín. Como ven, todo el esfuerzo hecho se pierde, ¿no? Igual, bueno, uno no se iba a parar, sigue la siguiente.
con todo montado y todo, pero yo decía, bueno, no me voy a perder. Hubo 3, 4 personas del jardín impresionantes. Jan Thiele es el jefe de jardines, un muchacho hijo de alemanes con una disciplina y una mística de trabajo. Todo cerrado en pandemia y seguía viniendo a ayudarme en el jardín. La jefa de investigación o la jefa de administración, habían 3 o 4 personas solidarias con uno. Y bueno, yo lo que empecé a hacer es las especies que se habían perdido en el jardín y yo la tengo en mi colección, voy a empezar a reponerlo, voy a aprovechar este momento y ir trayendo poquito a poco. Empezamos a reponer especies en el jardín, la siguiente. Y vuelvo a asistir y llamo otra vez a la defensoría, pero esta vez para que me cuiden a mí. Porque yo digo, wow, este es un patrimonio de la humanidad, tenía cierta vida, ahorita está destruido en mi periodo, ¿sí? Y no es así que el doctor Criboy destruyó un patrimonio. Yo quiero que me levanten un amparo, me hagan un amparo donde me protejan a mí, le llevo mi descripción de cargo. Mire, defensora, mi trabajo es de administración, de educación, de investigación, pero aquí no dice que tengo que tener una escopeta cuidando esto. Esto es una institución del Estado y el Estado tiene que proteger. De alguna forma, la defensora entiende, me trae guardería ambiental, la guardia hacen un levantamiento del jardín, me entregan así como una especie de documento y me contacta a distintos ministerios, ambiente, obras públicas, seguridad ciudadana, a los cuales voy y me reciben en todos igualitos. ¿Qué hace usted aquí si usted es de la UCB, no? Esa era la recepción en todos los sitios que iba. Bueno, no soy ningún ciudadano de segunda, estoy bien orgulloso de ser de la UCB, pero eso no es ni Caracas, ni Venezuela, ni UCB, eso es patrimonio de la humanidad. La UNESCO dio un mandato a los venezolanos de cuidarlo y los venezolanos lo destruimos. ¿Bien? Entonces, de alguna forma, ese discurso empezó a calar, pasa lo siguiente. Y empiezan a responder, logro desempolvar el decreto del año 69 Parque Nacional. Me fui al Ministerio de Ambiente, que es el de ecosocialismo, y les digo, mire, aquí hay un decreto del año 69 Parque Nacional que no ha sido derogado. Ustedes son corresponsables conmigo en la custodia del jardín. En este momento, Josué Lorca era jefe en parque y me empieza a traer algunos guardaparques a ayudar el jardín. Josué después fue ministro hasta ahorita, hasta hace poco, y la verdad que tuvimos apoyo. Y después de hacer ese periplo por distintos sitios, una noche me llaman, me dice, doctor, usted va a estar mañana, un domingo en la noche, usted va a estar mañana en el jardín, en plena pandemia, cuando no tocamos una bolsa al supermercado, pues nos íbamos a morir de COVID. Bueno, todos nos protegimos, máscaras, todo, se sacó unas mesas afuera, ahí están ministros, viceministros, directores regionales, gente del Distrito Capital, me dice, lo vamos a ayudar. Usted sabe lo que hay que hacer. Entonces, bueno, se sacaron los planos afuera, se les explicó, y esa misma tarde habían 90 jardineros, 30 esmalezadoras, 2 brazos Tillman, camiones volteo, motosierras, palas mecánicas. Le digo, pero párense, esto es un jardín botánico, todo lo que está dentro de ese monte tiene un valor botánico, porque estos pensaban pasarle máquina a todo y aplanar y limpiar todo, ¿no? Y fue bien complejo, y hay que admitir, hubo un general Rojas Omaña, un tipo muy ejecutivo, me entendió el mensaje, dividimos el trabajo por sectores y se le asignó una responsabilidad a cada uno para que no estuvieran todos mezclados, ¿no? Entonces pasa la siguiente, empiezan a aparecer de todo. Este es el ministro de Obras Públicas, este es el jefe de la Guardia Nacional. Pasa la siguiente, empiezan a aparecer los personajes, se distribuye qué se va a hacer a lo largo del jardín. Pasa la siguiente, y ahí empieza la cantidad de cosas que se hicieron, pero entre ellos, por ejemplo, 8 toneladas diarias de escombros vegetales se estaban sacando. ¿Okay? Para que entiendan la cantidad y el deterioro y la destrucción que hubo en ese periodo nuevamente de las áreas vegetales. Pasa la siguiente, se hace la limpieza de la laguna de Venezuela. La siguiente, vamos pasando, están las podas, la cantidad de árboles, todas las maquinarias utilizadas. La siguiente, ¿okay? Aquí vemos donde se están volviendo a abrir el camino. Hay un camino que va desde el instituto hasta la punta de la montaña, que era la antigua TVN5. Es un camino que ya se había diseñado en la época de Párez Jiménez para unir desde el Parque del Este hasta el Helicoide. Iba a ser un sistema de paseos, bulevares que iban a unir desde el Parque del Este, todo Chacao, Chacaíto, Sabana Grande, Plaza Venezuela, Jardín Botánico, cruzar el Jardín Botánico y terminar en el Helicoide, que iba a ser un gran centro comercial.
Aquí vemos trabajando, aquí vemos los choves. Esto también fue interesante porque los 8 vehículos que habían destruido no los podía sacar, porque eran bienes nacionales. Entonces cada vez que yo iba, se pusieron las denuncias en la PTJ, se hicieron todo, se fue a fiscalía, llegan bienes nacionales y me dicen, no, desincorporar eso es un problema. Tiene que hacer no sé cuántos papeleos, o sea, hay que ir a tribunales para que levanten el acta. Bueno, en ese momento, este general que era ejecutivo le digo, oye general, mire todo lo que he hecho para sacar estos vehículos. Todos los días llegar y ver destrucción no sirve, yo no puedo dejar puras chatarras en el jardín botánico. El general me dice, no, Criollo, no se preocupe, yo soluciono eso. Levantó un teléfono y en 2 horas tenía la grúa con el camión plataforma y sacaron, eso sí, levantamos un acta donde se estaban llevando, pero se limpió toda la chivera que había en el jardín botánico en ese momento. La siguiente, bueno, se terminaron de sacar los árboles muertos. La siguiente, empezaron a pintar, eso y como cada uno, mira, arreglar las rejas que nos dividen con la autopista, están destruidas. Las lagunas se reponen, empieza a agarrar forma otra vez el jardín. La famosa laguna a la entrada que se había perdido, había distintas formas de repararla. Una era volviendo a poner arcillas, pero iban a hacer aguas marrones. Otra era con geotextiles, muy costoso, y decidieron entonces hacerle un vaciado en concreto. Pasa a la siguiente. Se repone la laguna a la entrada. Se consiguen los camiones de agua para rellenarla. La siguiente. Cuando usted empieza medio a arreglar y mejorar el ambiente, hasta la fauna empieza a volver, ¿no? Empiezan a aparecer las perezas, distintos tipos de gavilanes. Pasa a la siguiente. Se termina de reponer el paseo hacia arriba. La siguiente. Hicimos un operativo para resembrar el paseo de Chaguarama, que estaban con los ministros y todo, pero también ese paseo de Chaguarama, después como eran palmitas muy chiquitas y el monte, bueno, le pasaron máquina podando el monte y no quedó ningún Chaguarama. Aquí ya empezamos a traer la electricidad desde el poste que yo había hecho para el instituto, ¿no? Empezó a traerse la electricidad al instituto. Fíjense los baños públicos destruidos y se remodelan los baños públicos. Se empiezan a hacer limpieza en el edificio, recoger el edificio. Se termina de sacar el cuartel de la guardia que estaba destruido. Era un sitio donde era una guarida de delincuentes. Pasa lo siguiente. Se empiezan a mejorar los viveros. La siguiente. Seguimos trayendo colecciones al jardín, esta vez de palmas. Sigue la siguiente. Rejas en el exterior. Pasa todo el mantenimiento que se sigue haciendo con ellos. Sigue. Visitas otra vez de personalidad. Lo que el jardín agarra vuelo, todo el mundo empieza a aparecer, ¿no? Pasa a la siguiente. Mire, se limpió el jardín de una manera muy bonita, el monte. Pasa a la siguiente. Aquí empezaron a aparecer algunos inversionistas de afuera. Tengo un proyecto aprobado para hacer un cafetín en el jardín botánico. Está aprobado por la Comisión de Patrimonio. Lo que hace falta es el inversor, ¿no? Pero están los inversores. La siguiente, los contactos con los rotarios. La siguiente. Estos son donaciones de uno de plantas germinando en la casa. La siguiente. Limpieza de las paredes, las partes externas. La siguiente. Pero no importa lo que haga, sigue el delito, ¿no? Entonces todos los días huecos en las rejas, con Jan y uno mismo reparando los huecos de las rejas. Pasa a la siguiente. Esto es un camión de la Guardia Nacional, autobús de la Guardia Nacional se montó por las rejas y destruye, y ni siquiera se quedan para ver, reventaron todo y se fueron. Y dejaron destruidas todas las rejas. La siguiente. Esto es un paquete de todos esos huecos, entran a la Laguna Venezuela a bañarse. Entran las personas, los indigentes, con champú, con jabón y en la Laguna Venezuela. Miren el vandalismo. ¿Cuál es la necesidad de entrar y destruir las plantas? O sea, alguien tiene que explicar por qué le voy a prender fuego en la base de estas palmas o por qué voy a arrancar esta palma. La siguiente. Le prenden fuego a la parte extrema del jardín hacia el oeste para alisarlo y tratar de poner viviendas improvisadas. La siguiente. Prenden fuego en el lado de Sierra Maestra, que todo eso pertenece al jardín. Una mañana uno llega y ve en la montaña, alguien entró y botó los escombros dentro del jardín botánico. ¿Cómo entró? ¿Para qué entró? Y botó los escombros dentro del jardín botánico.
Estas son a cada rato las invasiones que están ocurriendo. Pasa la siguiente. Es un problema porque hay que manejarse con muchísimo cuidado, entonces hay que traer las autoridades, hay que traer la guardia de ambiente, la policía, que levanten actas, que no haya agresión, que no haya... Uno se puede terminar metiendo en un problema tratando de solucionar. La siguiente. Sigue, aquí vemos más improvisación, hasta que ocurre esto que también es un hito. Me llaman del Consejo Comunal de la Charneca, me dice, doctor, usted lo están invadiendo. Y la verdad que uno ve todo y no nota nada. Pues. No, eso está en un extremo, usted del jardín no lo ve, tiene que entrar al barrio y le enseñamos Entonces, fui con la Guardia de Ambiente, fui con la Policía Nacional de Ambiente también, por todo el borde de la Charneca hacia el área que nos habían dicho. Pasa lo siguiente. Bueno, tuvimos que brincar rejas, muros, y cuando llegamos encontramos que todo el sotobosque, todo esto lo habían podado. El jardín tiene 10 hectáreas abajo visitables y 60 hectáreas de montaña. Entonces, 1 hectárea de montaña la habían deforestado. A pasar la siguiente. Estaban sacando todo y cuando empiezan a ver ya están las matas de yuca, los plátanos, los cambures, están sembrando, los okumos. Pasa lo siguiente. Están empezando a hacer viviendas improvisadas. Se le hace, se llama a unas personas que estaban ahí, se les levanta un acta, se les citan, se pasa a fiscalía eso. Ok, estamos hablando en el 20, pasa la siguiente. Y de repente me dicen, doctor, ustedes están burlando usted no ha, lo siguen invadiendo, no hizo nada. Y cuando me meto desde Google Earth para ver el jardín ese extremo, miren esto. 1 hectárea del jardín deforestado. Y esa gente están aludiendo que eso era un basurero y que ellos lo que estaban haciendo era recuperando la zona. Pero yo lo primero que hice cuando llegué al jardín, pedí permiso para poder filmar con drones y yo tenía mi video con drones del jardín y mira esta zona, era perfectamente, era el bosque más prístino, el más antiguo del jardín, era eso, el que quitaron. Pasa la siguiente. Cuando volvemos a ver, 1 año después, mire ya el nivel de destrucción que habían hecho y de deforestación del jardín. La siguiente. En ese momento se agarran, mire, ellos tenían agua, yo no tenía agua en el jardín y ellos ya tenían tuberías de agua instaladas en el sitio. Pasa la siguiente. Se capturan, se toman en flagrancia a esta gente. Pasa la siguiente. Y cuando bajamos, me aparecen los líderes del movimiento. Movimiento Revolucionario Bolivariano Faustino Parra, ¿okay? Y que ellos tenían derecho, que ellos eran revolucionarios y que ellos podían agarrar porque la tierra es de quien la siembra, de quien la cultiva. Entonces, yo le digo, no, que revolucionario soy yo, que ustedes son unos pobres capitalistas, le digo. Claro, yo tengo la policía y la guardia atrás, ¿no? Digo, no. Yo por $2 la quincena doy clase en la universidad y dirijo el jardín botánico. Y ustedes se reunieron para robarse un terreno que no es ni un terreno privado, es UCB, es Patrimonio de la Humanidad, ¿okay? Es el Jardín Botánico, es Parque Nacional. Digo, si hubieran ido a Miraflores y cometen menos delitos, ¿okay? Yo soy revolucionario, trabajo sin cobrar y ustedes se robaron un terreno para ganarse una plata vendiendo yuca. Entonces son unos pobres capitalistas y yo soy revolucionario, lo digo, ¿no? Y se me quedaron así viendo como, oye, como que tiene razón, ¿no? Bueno, esto fue un paquete bien serio, para que sepan. Pasa a la siguiente. Actúan los organismos del Estado, los detienen, pasa la siguiente, son detenidos, la siguiente, y a los pocos días me llaman de fiscalía, una fiscal que tiene que venir al jardín, viene al jardín, me empieza a pedir datos, y ¿por qué tantos datos? Que al final me dice, venga conmigo, me lleva aparte, me dice, doctor, usted mañana lo van a imputar. ¿Y imputar de qué? Bueno, esta gente se movió y lo están denunciando por omisión, obstrucción de la justicia, una cantidad de delitos, ¿no? Hubo que moverse duro, llegar a donde había que llegar y me llaman de fiscalía, me dicen, mira doctor, ya le paramos el proceso, pero usted tiene que venir a declarar en carácter de, no sé, de testigo, no sé qué pusieron ellos. Fue a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde declarando, ¿no? Le llevé 204 documentos donde le mostraba que del año anterior están las denuncias, que la omisión no era mía, que era de fiscalía que no actuó. ¿Okay? Y bueno, y al final se pudo parar el proceso, pero uno pudo haber estado detenido tratando de ayudarnos. Y la orden de parar eso fue de la Presidencia de la República, de sacar a la gente. Bueno, como ese terreno estaba
pelado y muy propenso a ser invadido, lo que dijimos, vamos a hacer algo, vamos a levantar un acta, qué especies hay que hacer, qué es lo que hay que poner, y vamos a hacer una reforestación. Alguien saca un comunicado un jueves en la tarde de que vamos a hacer una reforestación. Yo había llamado al Consejo Comunal de la Charneca, al Consejo Comunal de San Pedro, de las zonas de ahí, pero llamé a todas las más asociaciones, Ave Palmas, Árbol, Asociación de Orquídeas. Bueno, ese día se formó como una especie de fiesta, ¿no? Apareció todo el mundo, se donaron 540 árboles, reforestamos la zona, pasa lo siguiente, y pusimos a los mismos que habían deforestado, los pusimos a abrir huecos, pasa lo siguiente, la Guardia Nacional que también se los llevó a abrir huecos, los árboles que nos donaron, nos empezaron a donar las distintas especies de árboles, y se aparecieron guardaparques, se aparecieron Sararbos, de Río Verde, de Ecopráctica, todos trayendo especies. Subimos la montaña, sigue la siguiente, y bueno, como le digo, se pudo hacer una reforestación de la zona, pasa la siguiente. Aquí ven los que deforestaron, bueno, seguían vigilando, pero están los guardaparques, están la policía, ellos los pusimos a trabajar entre todos, pasa lo siguiente. Y se aparecen 3 ministros. Cuando está en ese momento, se aparece Educación Superior, Ambiente y de las comunas con las cámaras del Canal 8 y se hizo la fiesta. Pero bueno, lo importante es que se reforestó la zona. Pasa la siguiente. Mire el gentío que había ese día, es muy cómico, ¿no? O sea, un tuit por las redes y lo que se formó es impresionante, ¿no? El poder que puede tener las redes. Pasa la siguiente. Ok, nenés vinieron a sembrar, pasa la siguiente. Y luego el jardín, cuando la gente ve esto, la gente ve que había mejorado el jardín y la gente, bueno, disfrutando, pasa la siguiente. La Laguna Venezuela, qué bonita, llegó a estar en algún momento con la famosa Victoria Amazónica. Se siguen haciendo eventos, estos son profesores de arquitectura, trayendo a los estudiantes, la siguiente. Otro grupo nos terminó de ayudar a reforestar, de niños escaladores, la siguiente. Logré por fin el pozo que me habían perforado, me lo habían perforado, pero el que se le dio la plata se escapó y no me había hecho la instalación eléctrica, ¿no? Entonces logramos la instalación eléctrica del pozo por fin con agua, la siguiente. Y esta gente que estaba haciendo los trabajos, que me están ayudando de distintos ministerios, se van al campo Carabobo, porque eran los 200 años del campo Carabobo, abandonan el jardín, se llevan a todo el mundo y pasa lo siguiente. Y volvemos a caer en lo mismo. Impresionante, pero esta vez ya era contra el instituto. Ya era el Instituto Botánico, miren, rompiendo las paredes para robarse las tuberías, ¿no? Como son de los años 40 y 50, son de bronce, de cobre. Entonces es una mina de oro, se empieza a destruir todo. Otra vez las oficinas destruidas. Miren los baños, miren las piezas. Lo que no se robaban, lo destruían. Miren, se robaron puertas, las vidrios, miren la biblioteca cómo estaba, pasa la siguiente. El baño que habían arreglado, que vimos el baño público, otra vez reventado, fíjese, sin puertas, los laboratorios. En ese momento, otra vez volver a contactar a la gente de la policía, ¿ok? Reuniones con policía y que vieron, pasa la siguiente. Vuelvo a contactar a las autoridades, vuelvo a ir, oye, pero esto ya tiene que tener un límite, ¿no? Y afortunadamente, entre comillas, pasa la siguiente. Estoy en mi consultorio un día, 6 de la tarde, es el doctor Criboy, director de Jardín Botánico, sí. Véngase ya al jardín, tiene toda la plana mayor de seguridad en el jardín. Bueno, paro la consulta y me voy corriendo para el jardín. Cuando veo, estaba el mayor general Estrada, el jefe de la Policía Nacional, estaba el jefe de todas las milicias, el jefe de la Policía Nacional de Ambiente. Bueno, vienen todos los policías, pero fue un día buenísimo, porque fue un día de los que había mayor destrucción en el jardín. Cuando ellos entraron, se indignaron de ver lo que había ocurrido en el jardín y le dice el jefe de la Policía Nacional de Ambiente, aquí en este momento, no sé cómo va a ser, pero usted no se mueve de aquí. ¿Okay? Entonces mantuvieron, la policía entra, lo mismo, ¿no? Todavía sin agua funcionando, sin luz funcionando, ver cómo se alimenta esa gente, pero ya a partir de ese día se queda la Policía Nacional adentro y pasa la siguiente. Se logra ya que los guardaparques también duerman dentro del jardín, la siguiente. Y entonces, una vez que se mejora ya la seguridad,
Se inician ya los trabajos, pero a otro nivel. Se forma una comisión presidencial, ya desde vicepresidencia, con una comisión dentro de la universidad, y se empieza del jardín a arreglar el instituto, para hacer la siguiente. Y se empiezan todos los trabajos de impermeabilización, ya con proyectos, con arquitectos, con ingenieros, para hacer la siguiente. Ahí se puso unas mallas elastoméricas, reparación de toda la estructura de techo que se habían dañado, destruido. Se completa el cableado de la universidad, del jardín, se logra cambiar un transformador gigante que hubo que traerlo. Aquí hay 30 metros de palanca para traerlo desde el estacionamiento en la parte interna del jardín. También fue algo muy curioso porque sacan el transformador viejo y cuando están cargando el nuevo se daña la grúa. Entonces me mira, doctor, lo siento, nos vamos a ir. Digo, no, de aquí no se mueve nadie. No sé qué van a hacer, pero lograr que esté Corpoelec, los ingenieros, la grúa que es tan grande que solo se puede guardar por el aeropuerto, no sé dónde la tienen guardada en el litoral, para trasladarla por la autopista. Esto fue un sábado, yo le digo, aquí no se mueve nadie. Llamo al que maneja al operador de la grúa. ¿Qué se te dañó? Me dice, mire doctor, que es que freno la grúa, mire cómo baja como 2-3 metros más, ¿no? tengo control de la grúa. Okay. Y todos los demás movimientos los tiene. Puedes mover a la derecha, a la izquierda, pues me dice, sí, llamo a los ingenieros, vamos aquí, vamos a hacer lo siguiente. De aquí vas a subirlo y lo vas a montar en el techo. Eso sí, me pone unas maderas, pues me vas a tumbar el techo. Del techo, bueno, en 7 movimientos lo llevamos y metimos el transformador en él. Entonces yo, o sea, hay que inventarse cualquier cosa para que no se fuera. Se logró poner el transformador. Ojo, el transformador anterior lo mismo, se robaron todo el cobre, esas son bobinas de cobre gigante y se lo habían robado completo. Bueno, el nivel de restauración, miren, la totalidad de las lámparas se reemplazaron, pasa a la siguiente. Ya se empieza a hacer los frisos, techos, ya hay iluminación por fin, iluminación propia ya del jardín, pasa a la siguiente, el auditorio, que estaban con los techos destruidos, los pisos destruidos, la siguiente. Todas las ventanas, todas las puertas se reparan, pasa a la siguiente. Okay. Vamos a ir viendo, se reponen los pisos del jardín, se reponen los pisos. Estos pisos interesantes porque para poder tener material, ya en este momento, yo había hablado con la comisión presidencial, les había dicho, hay que arreglar la UCB. Al comienzo me dicen que no, porque la rectora, no sé, tenía su conflicto con el rectorado. Yo le digo, pero es que hay que ayudar a la UCB, esto es un patrimonio, todo. Yo estudié, me gradué gratis en la universidad, ¿por qué le vamos a quitar eso? Un día me llaman y me dicen que sí, que van a ayudar a la UCB. Voy y me voy donde la rectora a explicarle que conseguí el apoyo y la ayuda y me forman un rollo. Que no me voy a dejar ayudar a esta gente así. Yo le digo, pero esto es una universidad del Estado y el Estado me tiene que ayudar. ¿Ok? Y me tienen que reponer. Al final se convence. Y bueno, y un domingo igual me llaman y me dicen, doctor, mañana entramos a la UCB. Yo, qué desastre, ¿no? ¿Cómo hacemos ahorita para que no se genere un caos de allanamiento de la universidad, violación de la autonomía? Pero no, se trabajó espectacular, perfecto, con los patrimonios, con la comisión de la COPRED de la universidad, y la tierra neutral del Jardín Botánico. Eso fue Suiza. Ahí se hacían todas las reuniones y eso. Y este piso que estamos montando, ya la comisión presidencial había desmontado unos pisos destruidos de la Facultad de Ingeniería y para tratar de preservar el patrimonio que fuera, pudimos trasladar los pisos originales para completar lo que faltaba en el jardín, para hacer lo siguiente. Se arreglaron los laboratorios, lo siguiente. La biblioteca, miren cómo estaba, llegó a estar destruida totalmente, miren, se robaron tuberías, para hacer lo siguiente. Se hicieron las fachadas, pero fíjense hasta los detalles, hasta los concretos se limpiaron los vitrificados, la siguiente. Cómo están los vitrificados después del mantenimiento, la siguiente. Arreglamos el vivero principal, las calles externas, la siguiente. Se cambió hasta el asfaltado de acceso al jardín. Donaciones de equipo que bueno, no los dieron, pero bueno, la Guardia Nacional dijo que ellos lo custodiaban y no lo vimos más. Aquí logramos algo interesante también. Hay una parte que se llaman delitos ambientales y la gente que cometen delitos ambientales tienen que hacer algún aporte y logramos en tribunales que la gente que cometía delitos ambientales menores y tenía que hacer alguna donación, o sea, la pena podía hacer una donación al Jardín Botánico. Y empezamos a obtener algunas cosas, pasa la siguiente. Donaciones Bromelia, eso fue la familia de Charles Brewer.
La siguiente, un baobab, café con egaña. Pasa la siguiente. Reparamos la laguna principal porque la primera ejecución no estaba hecha adecuadamente. Pasa la siguiente. Se empezaron a retomar los cursos para los niños de semillitas, horticultor por un día, sendero escolar. Empezamos a darle vida al instituto ya como tal. La siguiente. Este curso es espectacular, lo hace Jesús Pérez, que es un experto en líquenes. Entonces mire los líquenes con la luz normal y mire los líquenes con luz ultravioleta. Es alucinante ir de noche, ir iluminando los líquenes. Ellos se protegen de la radiación ultravioleta con unos ácidos liquénicos y cada uno refleja un color distinto. Y es bellísimo iluminarlos con luz ultravioleta, los colores que van apareciendo. Pasa la siguiente. El Jardín Botánico tenía una publicación que arrancó en el año 65, el Acta Botánica Venezuelica. Se había dejado de hacer, se iba a perder la indexación y en plena pandemia, pasa la siguiente, logramos hacer todo esto. Como estaban los investigadores en su casa, nadie venía, yo le dije, ok, no vengan al jardín, pero no vamos a dejar de publicar y de hacer. Necesito poner al día. El primero que se hizo fue el libro rojo, es el libro de las plantas en riesgo de extinción. Había 10 años que no se publicaba, logramos publicar el libro rojo. Tribuna al investigar una revista de la universidad que por pandemia estaba parado. Yo le dije, bueno, denme la revista, yo la lleno de trabajos del Jardín Botánico. Y publicamos 20 trabajos, me nombraron editor invitado y se sacó para que no perdieran la secuencia de la revista de Tribuna Investigador de la universidad, la siguiente. Logramos pasar el Acta Botánica Venezuelica digital para que no se pierda la indexación. Y bueno, en una revista del Centro Médico aprovechamos y como una revista indexada meter trabajos también. Ahí publiqué la parte Palmas de Venezuela, la taxonomía. En Venezuela tenemos 123 especies distintas de palmas y se hizo la descripción ahí. Pasa la siguiente. Eran los 100 años del Herbario Nacional, hicimos una teleconferencia por Zoom bellísima, están contactados Estados Unidos, de Alemania, de España, se hicieron las conferencias con Zoom. Aquí es el vivero de August Brown destruido, el centro médico me ayudó a reparar el vivero de August Brown. Este fue un experimento interesantísimo, como ya teníamos el vivero, hicimos un experimento, vamos a ver si podemos generar ingresos al jardín. Sembramos lechugas, prendieron 3.000 matas de lechuga, pero error gigante, ¿no? ¿Qué haces con 3.000 matas de lechuga? Hay que poner 20 que vayan generándose para poder tener, pues teníamos las 3.000, entonces sí compraron algunas. Claro, el socio, entre comillas, que nos dijo que él lo iba a comercializar, no lo hizo, pero lo interesante fue la producción hasta de 4 especies distintas de lechuga. Y algunos restaurantes compraron algo, pero tiene que tener una secuencia. Hay que sembrarlas en escalera para que se vayan produciendo en escalera y tengan salida, ¿no? Tuvieron salida un grupo y los demás se perdieron porque es un ciclo muy rápido. Pasa la siguiente. Se restauró el mural de Narváez. Pasa la siguiente. Y ya empezamos a hacer eventos que nos fueron dando proyección. Fue la Feria del Libro que se hacía en Los Palos Grandes. Okay. Se hizo en el Jardín Botánico, fueron 22 stands editoriales, 15 puestos de comida, hubo simultáneamente los 4 días conferencias en el auditorio y en la biblioteca cada media hora que se cumplió. Vino Laureano Márquez, vino Miguel Delgado Esteves, vinieron artistas. Fue un evento muy bonito que nos dio mucha proyección. Albe Pérez fue la que ejecutó. Luego cambian las autoridades de la universidad, ratifican el cargo de director, porque es un cargo del rectorado. El cargo de uno, el rectorado decide si uno está ahí o no está ahí. Pasa a la siguiente. Se recuperó bellísimo el primer evento que se hace aquí con la gente de Movistar, quedó bellísimo. Bautizamos libros. Este es un libro en el cual soy coautor, de Neuralgia Trigémino. Fue el Congreso de Hermatología en el Jardín Botánico. La siguiente, el Grupo Orinoco participó en el jardín también, ya con operatividad. Charles Brewer bautizó su último libro de las plantas de los tepuyes en el Jardín Botánico. La siguiente. Este fue un congreso muy bonito de antroposabores, una belleza, tiene una cátedra y se hizo toda la parte de estudio cultural de la comida en Venezuela. Ojo, unas cifras de nutrición o de desnutrición del país alarmante.
fue un evento también de un par de días, para hacer lo siguiente. Tuvimos en el Día Internacional de la Paz, esto ya es reciente, con todos los embajadores de Latinoamérica vinieron, para hacer lo siguiente. Aquí tuvimos, gracias a... ¿Dónde está Rosa Jessica? Está por ahí, el contacto con el embajador de Suiza, y aquí está nuestra anfitriona con las revistas y la publicación que hicieron en la feria. Ese fue en Venecia, correcto, en la Bienal de Venecia. Se hizo el recorrido por el herbario, por la Laguna de Venezuela. Pasa a la siguiente. Ahorita reciente, en enero, fue el Congreso de la Sociedad de Pediatría, y les fue tan bien en el Congreso y la organización todo funcionó que nos pidieron 4 eventos más a lo largo del año. Todos estos eventos nos dejan un pequeño ingreso al jardín, inclusive ya pude montar, por ejemplo, Wi-Fi en el instituto por primera vez con ingresos del jardín, ¿no? Pasa a la siguiente. Hemos tenido visitas de colegios y concursos que le hemos dado. Pasa a la siguiente. Bueno, ahorita con la hija de Charles, con María Margarita, me está ayudando a hacer todo lo que es la señalética del jardín. Estamos haciendo un proyecto para hacer ya tengo un proyecto aprobado de la Escuela de Artes Gráficas de Caracas. María Margarita ya tuvo una experiencia con el zoológico Leslie Pantin en Cagua, donde hizo la señalética y nos está permitiendo usar su modelo también. Entonces, con los investigadores, ella es la que le está dando látigo para que me tengan la lista completa de las plantas actuales del jardín. Hace un par de semanas, fue del American College of Physicians, el capítulo de hipertensión fue en el Jardín Botánico la reunión. Ahorita nos llegó también, tuvimos el contacto con la Asociación Silva Miguel, Amigos del Jardín Botánico. Está el representante de la Embajada de Inglaterra, y es interesante porque el proyecto inmediato que quiero es de alta envergadura. Uno está apuntando alto, pero es lo que he aprendido, hay que apuntar arriba, al máximo, y vemos hasta dónde se llega, que es escanear el herbario nacional. Ahí hay 500.000 de muestras, 470.000 muestras botánicas que son muy vulnerables. Uno no sabe, un incendio, una inundación, entra una plaga y se puede perder toda la historia de la recolección. Y todos los jardines botánicos tienen escaneados sus herbarios. Uno se puede meter en el Kew Garden de Londres, en el Real Jardín Botánico de Madrid, en el de Frankfurt, y si logramos escanear el 500.000 de muestras, nos pondríamos en el estándar de cualquier jardín botánico del mundo. Es un proyecto de $1 millón. Entonces, bueno, ya el embajador está motivadísimo. Hay entes en Inglaterra que se encargan de proteger archivos históricos en riesgo de pérdida. Okay, entonces ya me contactaron el Kew Garden de Londres, y esta semana que viene van a hacer los contactos con la Shell, okay, que han tenido mucho aporte en Venezuela en la parte ambiental, a ver a dónde llegamos, ¿no? Pero si logramos escanear el herbario nacional y lo protegemos, es una labor brutal y ya se le deja al país algo consolidado, ¿no? Y bueno, y para terminar, no quería mencionar el evento que hubo en el año 22. Recuérdense que está en la palma de Ceilán, la Corypha umbraculífera, y esa palma después de 60 años, recuerden, esta palma tarda entre 30 y 60 años en dar flor, florea una vez y se muere. Da 3 millones de flores, una inflorescencia con 3 millones de flores, y que dura más o menos un año todo el proceso en volverse semillitas y fallece. Y aquí vimos en diciembre, ya al comienzo, pero en diciembre habíamos visto la puntita, esto es enero del 22, empieza a hacer la floración, pasa a la siguiente. Fuimos llevando toda la secuencia con drones de cómo fue el evento de la floración, cómo fue apareciendo. Ahí se ve el puntito, la filmación con el dron cuando se está haciendo. Pasa a la siguiente. Esta floración, para que entiendan, tiene 6 metros de alto. ¿Sí? Son 6 metros la flor, se midió todo con el dron. Pasa a la siguiente. Se fue llevando el registro. Miren aquí una persona que subió, aquí está en el casco, para que vean las dimensiones de lo que se está hablando, para sacar la publicación de todo el proceso de floración. Esto es una de las tomas con el dron bellísimo, se capturaron las guacamayas pasando en ese momento. Pasa a la siguiente. Y ahí se ve la floración en su esplendor. Pasa a la siguiente. Y esto fue también un hito en el jardín que nos permitió establecer contactos, publicaciones, llamadas, visitas, y fue otro impulso que le dio al jardín. Bueno.
Qué bonito. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. ¿Ah? Abrir algunas preguntas. Sí, sí, claro, claro. Muchas gracias, doctor Mauricio Uribe. Yo estoy muy conmovida, yo pensaba que yo amaba a Venezuela muchísimo, pero yo creo que tú me ganas muchísimo. Como estoy así conmovida, yo prefiero quizás no decir nada más que eso y abrir a que personas tengan preguntas. Bueno, yo sí tengo una, si tienen compostero, que hacen con todo ese poco de hojarascas y material orgánico, pero No, ¿quién pues. quisiera comenzar? ¿Se pueden acercar acá? O, bueno, ahí sí quiero con esto. Feliz tarde para todos. Ante todo, vengo para ti. Gracias. Yo soy asiduo visitante del parque. Acercar. ¿Sí? Y amo el parque. Y conozco a usted y de su familia muchísimo. Del doctor Laza. Tengo la obra completa. Papá del parque. Yo soy el editor. Lo quiero felicitar. No es muy exclusivo de mi alma, de mi corazón, desde mi espíritu. Wow. Su labor extraordinaria. Que me creó nuestro hermano todo la inmensidad. Wow. Muchísimas gracias. Gracias, amén. Oye, muchísimas gracias. Si hay una palabra que define lo que yo acabo de ver es perseverancia. Sí. ¿Cómo hace para perseverar tanto? ¿Cómo lo logra? Bueno, yo creo que no es fácil la pregunta, pero yo pienso que primero lo que dice, ¿no? O me voy más atrás, creo que es la verdadera. O sea, vienes de una casa donde posiblemente te dieron los mensajes y los valores de que tienes que avanzar. O sea, bueno, por ejemplo, me encantaría reconocer aquí a mi padre, el doctor Abraham Crigoy, que fue el que fundó la neurocirugía en Venezuela, y quizás una persona que no tenía ni cómo comer, que la mamá murió cuando tenía 9 años, ¿cómo llega a eso, no? ¿Cómo llega a fundar la Sociedad Venezolana de Neurocirugía, la Sociedad Latinoamericana de Neurocirugía? Lo llaman para formar el primer latino que fuera presidente de la Federación Mundial de Neurocirugía, y dice que no, que es un cargo de fiestita y echarse palos y que no iba a perder tiempo, ¿no? Entonces pienso que hay algo, una mamá metódica, así como mi papá era un creador y mantenía esa la famosa ley de entropía, entonces lo que parecía un desorden, un orden, pues su biblioteca gigante, en una época que no había internet, y uno estudiando medicina, papá, me preguntaron que si puedo hablar de la última molécula, de la vellosidad del colon, y me dice, sí, un momentico, y él en ese desorden metía la mano por detrás, sacaba un papel, toma, ¿sí? Mantenía era un naturista nato, o sea, sabía un poquito de todo, de plantas, animales y cosas, creo que eso nos los transmitió. Después yo siento un profundo amor por la universidad, yo después de ver lo que uno pasó por la Universidad Central, haber podido viajar y ir a otro sitio, wow, uno es neurocirujano gratis, o sea, la universidad lo formó a uno gratis, y uno le ha ido bien en la vida, y mi entorno, mis compañeros, aquí está una compañera, ¿no está Gladys? Aquí está Gladys, compañera de estudio, y también, o sea, la promoción, los compañeros, todos les va bien, entonces nos formamos gratis en la universidad, ¿por qué quitarle esa oportunidad? No sé si saben, pero en pandemia la universidad estaba destruida. Habían familias viviendo en los cafetines. Habían indigentes haciendo pipí pupú en el aula magna. ¿Sí? O sea, ver ese nivel de deterioro, y si gracias a Dios uno está en una posición que se van dando coincidencias. Uno no sabe cómo funciona, pero cuando tú quieres algo, y eso sí lo decía mi papá,
todo lo que tú hagas con deseo, con voluntad y correcto, te va a salir bien, ¿no? Está condenado a salir bien, ¿no? Ver el deterioro de la universidad y quitarle la oportunidad, que se pierda la oportunidad, y haber logrado que todo esto del jardín botánico pues pasara a la universidad, y ahorita en el universitario, se está reparando el universitario, volver a ver la universidad con los muchachitos con sus mochilas, todo, y entre esos muchachitos mi hijo, o sea, se graduó en médico, está en el posgrado en neurocirugía y dijo que no se iba para ningún lado aquí. Y el sobrino, bueno, ayer estuvimos juntos con el doctor Morales, oftalmólogo del centro médico, estuvimos operando con el sobrino, con el hijo, y todos estaban ahí en quirófano, y mi sobrino se vino de la Universidad Javeriana de Bogotá y dice que no, que es en Venezuela, ¿no? Y es interesantísimo, después de ver un flujo de migración, ver a estos muchachos que se quieran quedar, que se quieran, te va motivando más. Y lo otro que motiva es ver resultados, ¿no? O sea, viste 4 caídas, subidas y caídas, pero como que dice, bueno, caí, pero ya yo sé cómo se hace para subir, ¿sí? Ya sabes cuáles son. Y lo otro que no sé cómo funciona, pero cuando necesitas a alguien te aparece. ¿Okay? O sea, hay anécdota impresionante. Estoy en un avión, le mando cartas a la Embajada de Suiza. ¿Okay? Inicialmente, le mando cartas a la Embajada de Suiza. ¿Por qué a Suiza? Porque el primer jardinero que vieron ahí, August Brown, era suizo, porque Henri Pittier era suizo. Tenemos a Fred Stauffer, que es el actual curador del Jardín Botánico de Ginebra, se formó en el Jardín Botánico. Bueno, aquí hay varias conexiones, vamos a pedir auxilio a la Embajada de Suiza, ¿qué podemos hacer? Mando cartas y no me responden. Bueno, resulta que voy a un vuelo a Miami, estoy sentado atrás y se me acerca la hermosa y me dice, veo que usted viaja solo, señor, por favor, usted puede pasar a las puertas de seguridad, las puertas de emergencia, porque hay una persona mayor y que no se puede quedar ahí. Bueno, yo voy y me siento en el puesto que me dicen. Me queda un señor aquí a la derecha y una señora a la izquierda y una señora a la derecha. El señor me empieza a hablar, a buscar conversación y me empieza a decir, me empieza a hablar, ¿y usted qué hace? Bueno, yo soy médico, no sé qué más. Y entonces me empieza a decir, sí, porque mi hija tiene una enfermedad, porque me empieza a echar un poco de cuento y al final dice, y lo ve el mejor neurocirujano de Venezuela. Le digo, sí, ¿quién lo ve? Me dice, el doctor Mauricio Criboy. Dice, yo me quedo así, yo le digo, bueno. En eso la señora de al lado me dice, usted es médico, me empieza a buscar conversación. Y entonces le digo, empezamos a hablar y le pregunté, ¿qué es usted? No, yo soy diplomática. ¿Y dónde trabaja usted? Me dice, yo soy la encargada de correspondencia en la Embajada de Suiza. Yo me quito el cinturón, me paro y digo, ¿es usted? Le digo, no, así, la señora se me queda viendo, le digo, yo le he mandado millones de cartas, usted me dice, lo que pasa es que yo me estoy yendo por unos meses, es verdad, me dice, yo he recibido sus cartas, pero me estoy yendo un par de meses, pero le prometo que en lo que llegue, Bueno, y fíjate, después se consiguieron bolsas, cosas, donaciones y eso, pero qué coincidencia que te muevan de puesto y te sienten al lado de la persona que, y así podemos hablar un poco de veces que o en una fiesta o en el consultorio alguien se te sienta y es alguien que te puede dar un impulsito, ¿no? A lo mejor uno tiene, porque te dicen muchas cosas son serendipias, hallazgos casuales, otras cosas, pero me imagino que uno tiene que tener las antenas como también prendidas y poder captar, ¿no? Que es lo que... Hola, bueno, yo también quería agradecerle muchísimo, estamos todos yo creo que súper conmovidos, y más con esto que acabas de decir, lo último, creo que más aún, yo lo único que quería decir es que siento que más allá de médico, eres abogado, eres arquitecto, eres de todo un poco, gestor, pero, o sea, ídolo total de ahora en adelante para mí. Y yo pasé toda la presentación además preguntándome, o diciendo, este señor no es arquitecto, porque todo lo que ibas presentando necesitaba como un conocimiento técnico importante. Y yo decía, está enfrentando algo que de repente no es su formación, pero entonces recordé que hace poco me explicaron que para ser cirujano hace falta algo muy parecido a lo que necesitamos los arquitectos, que es la visualización 3D. Y es una cosa muy particular que no todo el mundo tiene y que en nuestras carreras es algo muy importante. Entonces sentí como un nexo a través de eso, me pareció como bonito esa aproximación. Bueno, gracias por las palabras. Bueno, te pongo en otro contexto. Uno, lo que edita al final, sí, es verdad, necesita visualización 3D y sí, uno ve placas, ve imágenes y después entra a un campo quirúrgico
y lo que está ahí tienes que pasarlo en 3D en un cerebro, donde está la lesión, todo eso. Eso sí es verdad, ¿no? La parte visoespacial es desarrollada. Luego tuvimos una experiencia larga, Jorge también nos acompañó, fueron 18 años en la junta directiva del centro médico, donde posiblemente era un gran conserje, ¿no? En realidad no terminaba siendo un conserje porque se discutía desde las políticas gigantes hasta un enchufe, una cosa, ¿no? Y luego, algo también, entre comillas, simpático, es que aparte de la aberración del país, que un neurocirujano puede ser director de un jardín botánico, hay una mejor todavía, que es que el reglamento de la UCB dice que el presidente de la Comisión de Paisajismo de la UCB es el director del jardín botánico. Entonces ahí me toca el paisajismo y reunirme, una cantidad de arquitectos paisajistas excelentes, pero es interesantísimo, ¿no? Ver las perspectivas, la visual, seguir todas las normativas, los reglamentos de la universidad y tratar de que los jardines se parezcan a los diseños originales de Carlos Raúl Villanueva. Pero bueno, el día del arquitecto paisajista me mandan mensajes, Dale, tienes el micrófono. Bueno, primero chéverísimo, ¿no? De verdad que es conmovedor escuchar. Pero yo me quedo con una duda y es una pregunta sincera. Dice, la Universidad Central, el campus de la universidad y el Jardín Botánico, está en los Ríos de Caracas. Ese es el centro geográfico de Caracas de verdad. No es el centro poblacional. Y el Jardín Botánico, a mí lo dijo una vez Carlos Gómez de Villarena, y yo siempre se me quedó en la memoria la cosa. Los jardines botánicos son museos de plantas. Y como museos deben ser protegidos porque las plantas que están allí son valiosas. Sin embargo, hay una contradicción, y de la pregunta, que tiene que ver con la ubicación geográfica del jardín botánico. Pasa un poco lo mismo con la Universidad Central, ¿no? Que su autonomía contradice un poco su ubicación. Se confronta con su ubicación, está en el medio de Caracas. La gente, para acortar caminos o para pasar de un lado a otro de la ciudad, atraviesa la Universidad Central. Sin embargo, el jardín botánico es inaccesible, tiene una entradita, que tiene todo el sentido del mundo que así sea, porque bueno, pues si no la invade, está el borde con la charneca, el borde infranqueable es horrible con autopista. Con la autopista. Está un borde que podría ser más amigable, pero que también no es tan amigable que con la Universidad Central, donde están el anatomo patológico y tropical. Y bueno, la entradita esa pequeñita que está ahí al lado de la Puerta Manhattan. Mi pregunta, uno ve Google Earth y lo que le provoca es conectar el Parque de los Cabos con el Jardín Botánico. Porque cuando uno lo ve desde arriba, eso es una gran masa verde, está allí en el centro de la ciudad. Es correcto. Entonces, yo sé que no es una pregunta fácil, pero ¿qué se hace allí? O sea, ¿es capaz el Jardín Botánico de aceptar más construcciones? ¿Es capaz el Jardín Botánico, siendo un museo y queriendo protegerse al mismo tiempo, relacionarse con la ciudad de otra manera? O sea, es difícil. Bueno, lo que estás diciendo es correcto. Y el jardín botánico es inaccesible, no es para todo el mundo, por eso lo llamo un patrimonio oculto. De hecho, yo estudié mi carrera en medicina en la UCB y nunca pude entrar al jardín botánico, no me dejan entrar. Hay unos guardias nacionales malhumorados que vienen hasta aquí no puede entrar. ¿Okay? No lo conocí el jardín botánico, sino años después. Lo que tú dices ha sido una preocupación, es un problema, la bulla de la autopista dentro del jardín es una fachada terrible. Las veces que he planteado ver cómo hacemos, si se le puede hacer alguna forma de control de sonido, como tienen las urbanizaciones en Miami pegada a la 95, si se puede hacer algo, pero siempre me salen con lo de patrimonio, que la visual de la autopista del jardín es importante, que es parte de la ciudad. Pero lo que me estás diciendo, que tú lo estás pensando y es algo lógico, yo sí me fui al ministro de Obras Públicas y le dije, él era el ministro Paredes, no sé si sigue Raúl Paredes en Obras Públicas, le digo, ministro, ¿usted quiere pasar la historia del país? Le digo. Me dice, dígame doctor, entonces le digo, vamos a hacer algo muy sencillo, es un trabajo sencillito para el metro de Caracas, hay 1 kilómetro de autopista a lo largo del jardín botánico, ¿por qué no hundimos la autopista? Hablen con el metro de Caracas, hacemos un túnel por debajo, como está la avenida Libertador, hacemos un túnel por debajo y unimos el Parque Los Cabos y hacemos un gran Central Park. Creo que le va a hacer una... Entonces el tipo, qué maravilla, y diga que es suya la idea, le digo, no tiene que decir, diga que es suya la idea, presenten al Consejo de Ministros y vamos a tratar de hacer eso, pero
O sea, más allá de buscar los aportes, pero igual, como comenté y como tú dices, hay que apuntar arriba y empezar a darle. De las 200 ideas que tengas, alguna va a pegar, ¿no? Pero fíjate que es interesante y que tú mismo estás razonando eso también. Eso debiera ser así. ¿Qué sería para el metro de Caracas hundir 1 kilómetro de eso? Nada, entre comillas, para un país petrolero, algo de eso, una tontería, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Pelearán con el nivel freático del Guaire, harán otra cosa, pero no debe ser algo muy complejo. Ah, bueno, Madrid tiene, entonces pudiera hacer ese puente, sería espectacular, pero comparto tu idea.